son 77 años que pasaron desde la creación de la primera sociedad geológica y ahora después se tuvo un acomodo legal y es la Asociación Geológica Argentina, un 30 de junio de 1945, donde se reunieron un grupo de geólogos en Buenos Aires y decidieron justamente hermanarse en esta asociación porque se encontraban como muy separados trabajando en toda la geología de Argentina, alguno también del lado chileno o uruguayo, y eso en todo ese tiempo que pasó, ha llegado a esto, donde tenemos la revista, que era la RAGA, que era uno de los objetivos de la Asociación Geológica Argentina, reunirse en sesiones de congresos o simposios, que lo seguimos haciendo. Este año fue virtual, pero en 2024 va a ser presencial o híbrido tal vez, pero gran parte presencial. Seguimos con los cursos, iniciamos ahora el curso de legislación minera, ambiental y petrolera, y un webinar en la escritura de textos científicos en inglés, que es muy importante para nosotros. Más adelante vamos a tener cursos de GIS y ambientales y algunos más que vayan saliendo. Pero para celebrar este día, como todavía estamos así un poquito, no encerrados, pero cuidándonos, hemos decidido dar esta conferencia online, gracias al doctor Víctor Ramos, del Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Grueber, IDEAN de la Universidad de Buenos Aires, por brindarnos uno de sus temas de charla muy interesante, que son los inicios de la geología en Latinoamérica, desde México a la Argentina, una compleja historia, que en este caso él va a explicar a quién se lo dedica de los geólogos argentinos. Doctor Ramos, puede empezar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Geológica Argentina que me ha dado la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Para mí siempre es muy grato transmitirles a ustedes el resultado de mis estudios con respecto a la historia de la geología. Hoy vamos a hablar de los inicios de la geología en Latinoamérica y vamos a hacer una pequeña revisión desde México hasta la Argentina. Y haciendo esto, me gustaría puntualizar que estamos viendo aquí en pantalla al Palacio de la Minería de México, donde funcionó el Real Seminario de Minería en el siglo XVIII. Esta es una de las instituciones de enseñanza de la minería y la geología más antiguas de Latinoamérica, y yo diría casi de las Américas. A su derecha tenemos el claustro de la Universidad Mayor de San Marcos, que esta sí, la decana de las Américas. Esta universidad fue fundada en 1551 por Carlos V, y hace más de 471 años que está en forma activa enseñando, y entre otras cosas, en estos momentos también la geología. Esta universidad, cuando digo que es decana de las Américas, que es un orgullo de los peruanos, es más antigua que cualquier universidad de América del Norte, América Central y América del Sur. Es realmente la decana de las Américas. Y hablando de la historia de la geología, quisiera hacer un pequeño homenaje o recordatorio del doctor Horacio Camacho. Estamos en este año, hace pocos días cumplió el centenario de su nacimiento, y quiero recordarlo porque, además de un buen paleontólogo, Camacho fue uno de los que incursionó muy profundamente en la historia de la geología argentina. Si yo estoy hablando en este momento de historia de la geología, en gran parte se debe a Camacho. Camacho fue quien nos introdujo de quién era Pellegrino Strobel, cuándo fue la primera clase de geología, quiénes fueron los primeros profesores de geología, y casi no hay temas que ustedes toquen de la historia de la geología donde Camacho no haya incursionado. Así que mi pequeño homenaje al doctor Horacio Camacho por haber abierto esta curiosidad por lo que es la historia de la geología. Hoy vamos a hablar básicamente de cómo se desarrolló la geología en Latinoamérica, y para ello sería importante ver qué es lo que estaba pasando en Europa en esos momentos. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, y vamos a ver que lo que pasó en Latinoamérica estaba casi al mismo tiempo de lo que ocurrió en las grandes instituciones alemanas como la Academia de Minería de Freiburg y la Escuela Nacional Superior de Minas de París. Estas dos instituciones fueron fundamentales para formar no solamente ingenieros de minas y geólogos, sino fueron fundamentales para formar a los profesores que vinieron a traer la geología y la minería a nuestro continente. En las colonias españolas, solo el Virreinato de Nueva España, como se llamaba en aquel tiempo a México, tuvo oportunidad de tener en el periodo colonial una escuela de geología y minería. Y esa escuela de geología y minería, como decía anteriormente, fue en el Real Seminario
de México, de minería, que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XVIII. El resto de Latinoamérica tuvo que esperar casi 100 años para que comenzara la enseñanza de la geología. Y analizando cada uno de esos lugares vamos a ver que tienen características diferentes y que esas instituciones estuvieron condicionadas por las realidades y necesidades de cada región. Aquí vemos a la famosa Academia de Minería de Freiburg, que fue fundada en 1765. Esta es la universidad de minería y metalurgia más antigua del mundo. Y tuvo el honor de tener como uno de sus primeros profesores a Abraham Werner. ¿Y quién era Abraham Werner? Bueno, fue uno de los padres de la geología moderna, bien considerado padre de la geología europea, y que enseñó durante muchos años, varias décadas, geología en la Academia de Minería de Freiburg. Él fue el que acuñó el término geognosia para los conocimientos asociados a la superficie terrestre. Esa geognosia la vino dictando desde 1775 hasta pocos años de su fallecimiento. Fue el maestro de grandes geólogos y naturalistas que vinieron a Latinoamérica, como está Fausto Eluyar, Manuel del Río, José Richard, Alexander von Humboldt, José Bonifacio de Andrade Silva, Mariano Eduardo de Rivero y muchos otros. Ahora sé que parte de ellos para ustedes es más que un nombre, y espero que en los próximos minutos vean cuán importantes han sido para propagar la enseñanza de la geología en nuestro continente. También pasaron por la Academia de Minería de Freiburg en el siglo siguiente Ignacio Domeyko, el padre de la geología de Chile, y Alfred Stelzner, que fue el primer geólogo contratado por la Academia Nacional de Ciencia, que hizo uno de los primeros estudios modernos de geología en nuestro país. Alfred Stelzner no solamente egresó de la Academia de Minería de Freiburg, sino que en 1874 volvió a Freiburg para hacerse cargo de la cátedra de un famoso profesor de aquel tiempo, que era Bernhard von Cotta, que durante décadas también fue profesor de la Academia de Minería de Freiburg. Lo sucedió Alfredo Stelzner casi hasta el momento de su fallecimiento, y durante décadas trabajó como profesor en esta academia. Paralelamente a la Academia de Freiburg está la Escuela Nacional Superior de Minas de París. Es una institución casi tan antigua como la Academia de Freiburg, fue fundada por Luis XVI en 1783, y por sus aulas pasaron también una playa de grandes geólogos y naturalistas, que también muchos de ellos vinieron a América del Sur. Estamos hablando de Manuel del Río, José Richard, José Bonifacio de Andrade Silva, Mariano Rivero, Ignacio Domeyko, Enrique Hermit, entre muchos otros. Van a ver que muchos de los nombres se repiten, porque era común en aquella época, y hablando del siglo XIX, que empezaban a estudiar en un lugar, se formaban y luego pasaban a la Academia de Minería de Freiburg. La Escuela Nacional Superior de Minas quizá tenía una formación mucho más teórica, en cambio la Academia de Minería de Freiburg era mucho más práctica, en el sentido que era un excelente complemento aprender la teoría de la química, de la mineralogía y de la geología en París, y luego la práctica en la Academia Nacional de Minería de Freiburg. No solamente en la Escuela Nacional Superior de Minas de París se enseñaba geología, sino también en el Museo de Historia Natural de París. Este instituto de enseñanza se desarrolló en lo que anteriormente fue el Jardín de las Plantas, en la época monárquica, y que la Revolución Francesa en 1793 lo convirtió en un Museo Nacional de Historia Natural. Es importante también marcar que era un museo que no solamente tenía exhibición de las diferentes rocas, minerales y especies, sino que se dedicó a la enseñanza a través de 4 o 5 cátedras de historia natural. Ellas eran botánica, zoología, geología, mineralogía, química, donde prácticamente se formaban gran parte de aquellos futuros geólogos que iban a enseñar en diversas partes del mundo y mismo en París. ¿Qué pasaba en América del Sur o en Latinoamérica en general? Bueno, la única escuela que se formó en la época colonial fue el Real Seminario de Minería de México. Ese Real Seminario de Minería de Nueva España marcó el inicio de la enseñanza de la geología y la minería en Latinoamérica. Los demás países, las demás regiones, tuvieron que esperar casi 100 años para empezar la enseñanza de la geología. Ahí uno de los pioneros fue Chile, con Domeyko, que comenzó la enseñanza de la mineralogía, la geología y la química en un instituto en La Serena, el Liceo San Bartolomé de La Serena,
en 1838, seguido por el Colegio de Medicina de San Fernando de la Universidad Mayor de San Marcos en 1851, y ahí viene Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, básicamente con Pellegrino Strobel en 1865. Le siguió el Instituto Politécnico de Ecuador. Este Instituto Politécnico de Ecuador inició sus actividades en 1869 con la enseñanza de la geología. Y por último tenemos a Ouro Preto en 1876 y a la Escuela Nacional de Minas de Medellín en 1887. Como ustedes ven, hay una serie de países que han iniciado rápidamente la enseñanza de la geología, pero básicamente casi todos ellos culminaron con la enseñanza de geología en las postrimerías del siglo XIX. Empecemos con el primero de ellos, que es el Real Seminario de Minería de Nueva España. Este seminario, como dije, había sido fundado en 1783, pero básicamente para formar expertos en minas. ¿Qué quiere decir esto? Formaban técnicos y expertos que se dedicaban a hacer, supervisar las perforaciones, los socavones, la galería, la explotación, algo realmente muy aplicado en su momento. Y fue años más tarde, en 1792, cuando se hace cargo Fausto Fermín de Lúyar, era un español que había sido egresado de la Academia de Minería de Freiberg, que toma conciencia de la necesidad de enseñar geología. Y lo que hace Fausto de Lúyar es invitar a Manuel del Río, a quien conoció en la Academia de Freiberg, a dictar clases de geología a partir de 1795. Los primeros cursos de geología, mineralogía y minería de Latinoamérica se dieron entonces en México y estuvieron a cargo de Andrés Manuel del Río a partir de 1795. Aquí ven también el antiguo predio del Real Seminario, que se diferencia del predio actual o el predio que fue hecho en las postrimerías del siglo XVIII, principios del XIX. ¿Quién fue Manuel del Río? Bueno, en primer lugar, fue un español que tuvo una excelente formación en el Instituto San Isidro de Madrid, en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Escuela de Minería de Almadén. Almadén era famosa por sus minas de mercurio y sus minas de oro, y que durante muchos años fue una de las minas más importantes que tenían en España. Permaneció 4 años estudiando en la Escuela Nacional Superior de Minas de París, y ante una invitación de Fausto de Lúyar de ir a estudiar a la Academia de Freiberg, se va a la Academia de Freiberg a estudiar con Abraham Werner, donde se recibió de ingeniero de minas. Continuó su especialización en la Real Escuela de Minería de Chemnitz, en Hungría, visitó las industrias metalúrgicas inglesas, volvió a París y estuvo trabajando con Lavoisier en plena Revolución Francesa. El problema que tuvo Lavoisier, que murió en la guillotina, motivó que tuviera que huir en 1793 de París ante esos acontecimientos que le costaron la vida al ilustre químico francés. Se va de París y es invitado a ir a México a enseñar geología en el Real Seminario de Minería de México. Apenas llegado, produce el primer libro de mineralogía de América Latina, que es el elemento de orictognosia. Orictognosia era un nombre creado por Abraham Werner para la clasificación de las cosas en la naturaleza desde el punto de vista geológico. La orictognosia tenía como objetivo clasificar los minerales, clasificar las rocas, clasificar los fósiles. Abraham Werner fue, digamos, un gran impulsor de las clasificaciones en la geología y enseñaba un curso realmente muy bueno de reconocimiento de rocas y reconocimiento de minerales y también de fósiles. Él escribe ese tratado de orictognosia basado básicamente en los conocimientos adquiridos en Europa, y ese tratado durante muchos años fue el texto básico de enseñanza de la geología, no solamente en México, sino en otras regiones de Latinoamérica. En 1802-1803 recibe la visita de Alexander von Humboldt, un antiguo compañero de estudio con quien va a mantener una relación a través de los años, y durante su estadía en México contribuye a este manual de geología y mineralogía von Humboldt con sus apreciaciones y lo que había aprendido de la cordillera de los Andes. Es así que en la segunda edición de esta obra ya hay un capítulo escrito por
Alexander von Humboldt, donde vuelca sus experiencias y todo lo que había aprendido en los Andes. Este tratado, que viene de la época colonial, después de la Revolución Mexicana, siguió siendo el libro de cabecera durante muchas décadas, y lo único que cambió que en vez de ser el manual de la Real Universidad de México, se convirtió en el manual de la Universidad Nacional de México. En esa segunda edición, producida en 1805, se vuelca la primera sección geológica de la cordillera de los Andes. Esto que ustedes ven acá es la primera sección geológica realizada básicamente entre Venezuela, Ecuador y Colombia. ¿Qué características tiene esta primera sección geológica? Primero que en aquel tiempo estaban muy sorprendidos que las rocas que encontraban en el Nuevo Mundo eran muy similares, muy parecidas y con edades equivalentes a las que aparecían en el Viejo Mundo. Entonces, gran parte de esta sección geológica trata de mostrar a la derecha las rocas que aparecen en el Viejo Mundo y a la izquierda, la parte central, las rocas que se encuentran en el Nuevo Mundo. Y la conclusión que llegan que básicamente hay rocas enteramente similares tanto en la época primitiva como en la secundaria como en la terciaria, y quizá lo que es más diferente que encontraban en los Andes es la gran cantidad de rocas volcánicas. Y esto es un cambio de paradigma muy importante que produce Humboldt. ¿Por qué? Porque la escuela wernerista o escuela neptuniana pensaba que todas las rocas se depositaban en el medio agua. De pronto viene Humboldt y dice, no señores, las montañas están básicamente controladas, sus mecanismos de formación están controlados por actividad volcánica. Y los picos principales, las principales montañas, son de origen volcánico, es lo que había aprendido Humboldt en Ecuador. Y eso hace repensar las ideas originales de Werner, y años más tarde desdice a su maestro diciendo que más que las rocas, en vez de formarse exclusivamente en un medio acuoso, muchas de esas rocas se producen a través de los procesos magmáticos, a través de los volcanes, a través de la fusión de la corteza y su enfriamiento posterior. Bueno, dejamos entonces a México con ese tratado de eritognosia en el cual colaboró von Humboldt, y vamos a Brasil. Y cuando vamos a Brasil nos encontramos con el primer geólogo sudamericano, que es José Bonifacio de Andrade Silva. Cuando digo el primer geólogo sudamericano es porque realmente fue un ilustre geólogo, no naturalista, geólogo, quiero remarcar, que a los 20 años fue a estudiar a la Universidad de Coimbra en Portugal. Durante sus estudios se interesó en la filosofía natural, hizo investigaciones, descubrió 4 nuevos minerales, entre ellos el espodumeno. Conocido espodumeno fue el primero en encontrarlo, es un mineral de litio que aparece muy común en las rocas metamórficas y en las pegmatitas, y se dedicó durante muchos años a la actividad científica. Luego de egresar de Coimbra fue a estudiar en la Academia de Ciencias de Lisboa y estudió en París en la Escuela Politécnica Superior de Minería. Y termina sus estudios en Freiburg, donde conoce a Manuel del Río, a von Humboldt y a ese gran maestro que fue Abraham Werner. Ahí se interioriza de la oritognosia y se da cuenta lo atrasado que está Portugal en estas materias. Cuando vuelve, modifica los planes de estudios, los portugueses lo nombran intendente general de las minas y metales del reino, y realmente realiza muchas investigaciones en Portugal. Finalmente, en el año 1819 retorna a Brasil y hace importantes aportes. Aquí ustedes ven la Universidad de Coimbra, de la época donde estudió José Bonifacio, y una de las salas principales del Museo de Ciencias de la Universidad de Coimbra lleva el nombre de José Bonifacio de Andrade Silva, como el padre de la geología y la mineralogía de Portugal. No solamente eso, sino que en Brasil tuvo una trayectoria muy importante, dado que hizo importantes estudios en los distritos mineros, tanto de los arroyos de San Pablo, en el cuadrilátero ferrífero, y tiene una obra que es fundamental, ya está publicada en 1792, donde presenta en la Sociedad de Historia Natural de París una memoria sobre los diamantes de Brasil. En 1820 también publica un viaje mineralógico a la provincia de San Paulo, con observaciones precisas sobre sus gneises, granitos y esquistos. Además, por su participación política, acá fuera de la geología,
tuvo una descollante actividad y es considerado como uno de los grandes patriarcas de la independencia en Brasil. Quizá en Brasil es más conocido como un gran político que luchó por la independencia, y es reconocido como un gran patriota. La Sociedad Geológica Brasileña tiene su premio mayor, que otorga todos los años, que es una medalla de oro, que lleva el nombre de José Bonifacio. Aquí ustedes pueden ver la biblioteca de la Universidad de Coimbra, y aquí la medalla de oro con que se galardonea a las principales figuras de la geología brasileña. Entre ellos, ustedes conocen a Humberto Cordani, él fue uno de los galardonados con tan importante premio. Si vamos al Perú, nos encontramos nuevamente con la decana de las universidades de América, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta universidad, como dije anteriormente, fue fundada por una cédula real del señor emperador Carlos V en 1551. Si paramos un poquito y pensamos en el año 1551, Buenos Aires todavía no había sido fundado por Mendoza, y ya en Lima existía una universidad. Y no solamente en Lima, sino que esta universidad fue pionera realmente en la enseñanza y los estudios de la ciencia, tanto básicas como aplicadas, en todas las Américas. Es la más antigua de América del Norte, la más antigua de América Central y la más antigua de América del Sur. Tienen motivo los peruanos de estar orgullosos de que tienen la primera universidad de las Américas. Ahí caemos en lo que fue el primer geólogo peruano, que era Mariano Eduardo de Rivero. Fue un destacado científico, un arequipeño que en Perú era conocido como el Sabio Rivero, y fue uno de los más grandes científicos peruanos del siglo XIX. Era una persona muy inteligente, ya a los 12 años se dieron cuenta que tenía capacidades extraordinarias, y fue enviado a Londres a estudiar. Estudió 7 años en Londres, y a los 19 años se dirigió a París, donde se perfeccionó en la Escuela Nacional Superior de Minas de París y en su Museo de Historia Natural. Tomó cursos tanto en un lugar como en el otro. Después de estar unos años en París, fue a la Academia de Minería de Freiburg a recibir el título de ingeniero de minas de esa academia. En París lo conoce Bolívar a través de von Humboldt, y von Humboldt lo recomienda para organizar una expedición científica a la Gran Colombia. En ese momento, en 1822, Bolívar estaba a cargo de la Gran Colombia, que reunía a Venezuela, Colombia y Ecuador, y quería organizar una misión francesa para fundar un museo de historia natural, hacer estudios de geología y minería en la Gran Colombia, y empezar la enseñanza de la minería y la geología en ese gran país. ¿Qué ocurre? Que en 1830 hay una crisis. Esa crisis interrumpe los primeros pasos de la creación de ese Museo de Historia Natural. Se crea el museo, pero no se puede desarrollar las cátedras correspondientes, emulando lo que ocurría en París, donde el Museo de Historia Natural tenía cátedras de geología, minería, química y otras ciencias naturales. Mariano Eduardo de Rivero encabeza la misión francesa y lleva como acompañante al famoso químico y mineralogista Boussingault, un francés que se traslada con Rivero y otros franceses, primero a Venezuela y luego a Bogotá, y en Bogotá es donde funda el Museo de Historia Natural. A los pocos años ya Bolívar le recomienda ir al Perú, donde arriba en 1826, su país de origen, dado que era arequipeño, y ahí lo nombran director general de minería. Funda nuevamente el Museo Nacional en Lima, funda la Escuela de Minas, realizó numerosos estudios mineros y geológicos, funda una revista científica, y las primeras publicaciones sobre amalgamación de la plata aparecen publicadas por Eduardo Rivero en Perú en esas revistas. Vamos a ver continuamente que en esa segunda década del siglo XIX hay una preocupación muy grande sobre el beneficio de la plata y el oro y los procesos de amalgamación. Vamos a ver que von Born, un profesor de química de la Universidad de Viena, fue el que desarrolló por primera vez un método de amalgamación y beneficio de la plata y el oro utilizando mercurio. Esto causó una revolución, incrementó drásticamente la producción de metales nobles
y en todos lados estaban queriendo aplicar ese método y aprender cómo se aplicaba, y con algunas variantes que fue desarrollándose en cada lugar. En 1851, Mariano Eduardo Rivero es designado cónsul peruano en Bélgica, donde fallece años después. Sin embargo, dejó detrás suyo una importante obra minera y geológica en el país. La enseñanza de la geología tiene que esperar al año 1851 y se inicia en el Colegio de San Fernando. ¿Qué era el Colegio de San Fernando? Era un colegio de medicina y cirugía de la Universidad Nacional de San Marcos. En aquel tiempo había tenido como grandes personajes de la enseñanza de la medicina al doctor Unanue, uno de los primeros profesores de medicina que existió en América del Sur. ¿Y qué pasaba? Esas escuelas de medicina necesitaban de la historia natural, necesitaban de la enseñanza de la botánica, porque los vegetales, la botánica en general, era la única que permitía desarrollar medicinas para curarse, se curaba exclusivamente a través de las plantas medicinales. Materia médica era una disciplina en la cual se enseñaba la botánica, y en base a la botánica aprender a distinguir aquellas plantas que podían servir para curar y aquellas que no. Entonces, era muy importante para los médicos tener un buen naturalista. En 1851, casi el mismo año que Rivero se va para Bélgica como cónsul, llega un naturalista italiano, Antonio Raimondi, que apenas llega es invitado a incorporarse a la Escuela de Medicina de San Fernando y abrir ahí un gabinete de historia natural. En ese colegio de San Fernando de la Independencia, también se lo conocía, empezó a enseñar historia natural desde 1851. Paralelamente a la enseñanza de la historia natural, con una fuerte influencia de la geología, pasó durante 20 años recorriendo todo el Perú. Cuando dice todo el Perú, de norte a sur casi no hay lugar donde Antonio Raimondi no haya pasado. Sus colecciones de minerales, colecciones de fósiles, colecciones de rocas, se guardan hoy día en el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos. Su labor fue tan importante que el gobierno peruano lo nombra en 1861 como geólogo consultor del Estado para preparar una gran obra que fue su libro sobre el Perú. Aquí ven el Museo de Historia Natural, cómo se preserva en nuestros días. Ahí están todas las colecciones completas de Raimondi. Y se lo contrató para escribir esa gran obra que era el Perú. Y básicamente en esa obra del Perú, son 4 volúmenes, él describe la geografía y la geología por primera vez de todo el Perú. Y fue un legado muy importante que escribe entre 1874 a 1879. Muchas veces he ido a la biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas a consultar la obra de Raimondi, la tenemos completa en nuestra biblioteca, y todavía hay muchas cosas que no han sido superadas en la descripción de los diferentes itinerarios de viaje que hizo Raimondi. Entre ellas describe las primeras ofiolitas conocidas en el Perú. Bueno, además de ese gran aporte a la geología, en uno de sus viajes encontró que unos campesinos tenían como mesa una estela de piedra, la famosa estela Raimondi, que es una de las más bonitas, completas y bellas estelas de los pueblos originarios que se vivieron en Perú, que se preservan en el Museo Nacional en nuestros días. Si dejamos a Raimondi en Perú y pasamos primero a la Gran Colombia, donde Bolívar había organizado esa misión francesa. Esa misión francesa llega a Bogotá en 1824, había pasado 2 años previamente en Venezuela, y cuando llega a Bogotá crea el Museo de Historia Natural, que hoy día se lo conoce como el Museo Nacional. Y ahí lo vemos a Jean-Baptiste Boussignol, que hizo importantes estudios geológicos en Colombia. Sin embargo, fundó el museo donde se atesoraban sus muestras, pero no tuvo oportunidad de enseñar, dado que muy rápidamente se agotó el presupuesto de la Gran Colombia para ese tipo de cosas, y a partir de la disolución de la Gran Colombia en 3 países independientes, Colombia, Venezuela y Ecuador, ya no tuvo el apoyo necesario para crear esas cátedras de geología, mineralogía y química que querían formarse en el Museo Nacional.
Sin embargo, dejó como legado un importante libro, que son los viajes científicos a los Andes ecuatoriales de Nueva Granada, Ecuador y Venezuela, donde básicamente describe por primera vez la geología y la geografía de la Gran Colombia. Además de ello, su gran colección de fósiles permitieron producir otro libro, Los fósiles de Colombia, en base a los hallazgos que hizo Boussignol, pero este libro fue escrito por d'Orbigny, que recibió las colecciones de Boussignol, y en base a ello sacó una importante obra con las primeras descripciones de los invertebrados y vertebrados hallados por Boussignol en Colombia. Entonces, Boussignol, si bien no pudo enseñar en Colombia, dejó como legado importantes estudios geológicos realizados por más de 8 o 9 años en Colombia. Si pasamos a Chile, la historia fue diferente. Chile tenía una universidad, la universidad fundada en 1738 por el rey Felipe V, que había creado la Universidad de San Felipe, que perduró hasta 1830. ¿Qué pasaba? Esta universidad enseñaba básicamente teología y derecho. Y fue lentamente muriendo por inanición. En 1830 se cierra. Justo más o menos en esa fecha, contratan a Andrés Bello. Andrés Bello es un venezolano, un gran educador de Venezuela, que representaba al gobierno de Colombia en Londres en 1829, que hacía años que no le pagaba los emolumentos correspondientes, y es contactado y contratado por el gobierno chileno, llegando a Santiago en 1829. Rápidamente sus inquietudes lo llevan a crear la Universidad de Chile, y es su primer rector durante varios años. Y siempre se lo considera uno de los grandes educadores de Chile. Sarmiento lo admiraba, Andrés Bello, fueron amigos, tuvieron una mutua influencia con respecto a la necesidad de educación en Chile. Bello tiene el mérito de haber reunido a Ignacio Domeyko y a Rodolfo Filippi, dos grandes naturalistas y geólogos en la Universidad de Chile, que en este sentido fue pionera en toda América del Sur. Veamos un poquito quién fue Ignacio Domeyko. Era un polaco que venía escapando en su momento, había estudiado en Vilna, pero venía escapando después de los rusos en una de las tantas revoluciones que afectó a Polonia. Y este polaco fue a estudiar primero a la Academia de Freiburg, en sentido contrario a los anteriores. Estudió ahí, pero la fuerte persecución que tenía Rusia y su influencia sobre Alemania hizo que tuviera que dejar los estudios en la Academia de Freiburg e ir a París. En París estudió en la Escuela Nacional Superior de Minas, donde se recibió, terminó sus estudios. Una vez que terminó sus estudios, es contratado en Chile para enseñar en el Liceo de La Serena, el Liceo de San Bartolomé de La Serena, donde empieza a dar sus clases de química y mineralogía en 1838. Poco tiempo después, creado el Instituto Nacional, que fue el antecesor de la Universidad de Chile, y la misma Universidad de Chile, creada en 1842, es invitado a incorporarse a la Universidad de Chile, y durante décadas fue profesor de la Universidad de Chile. Y fue un profesor básicamente de geología en esa universidad. Además de ser profesor de geología, realizó numerosas campañas al norte de Chile, estudiando sus características estratigráficas y tectónicas. Hoy día, una importante cordillera del norte de Chile es la cordillera de Domeyko, en homenaje a los estudios realizados por Ignacio Domeyko en esas regiones. Entonces decíamos que durante 40 años fue profesor de la Universidad de Chile y hizo numerosas investigaciones, gran parte de ellas publicadas en los anales de la Universidad de Chile. También hizo un libro, Elementos de Mineralogía, que fue el primer libro de mineralogía de América del Sur, publicado en 1860, y ese fue un libro de texto que se usó durante décadas en muchas escuelas de geología y minería de América del Sur. Ignacio Domeyko terminó sus años en la Universidad de Chile, siendo por 16 años rector de esa universidad. Aquí vemos el edificio de la Universidad de Chile de 1872, que actualmente está frente a la Alameda, y ese edificio todavía sigue siendo la sede de la Universidad de Chile. ¿Sí? Domeyko fue uno de los primeros geólogos en enseñar geología y mineralogía y química en América del Sur,
a partir de 1838. Otro naturalista muy importante, que fue profesor de Historia Natural en el Liceo de Kassel, fue Rodolfo Filippi. Rodolfo Filippi llega a Chile en 1851 y a partir de ahí empieza a enseñar Historia Natural en la Universidad de Chile un par de años después, donde en Santiago es nombrado director del Museo de Historia Natural. Realiza numerosos estudios geológicos en el desierto de Atacama, hace estudios paleontológicos, estudia a las faunas procedentes de la Argentina, y realmente fue un gran propulsor de la paleontología y la historia natural en Chile. Produjo un libro, Elementos de Historia Natural, que realmente fue un primer libro de texto muy completo que se publicó en Santiago en 1868, y que el año siguiente, 1869, de acuerdo a las recomendaciones de Ramorino, es publicado como libro de texto de Elementos de Historia Natural en Argentina, en Buenos Aires, y durante décadas fue el libro de texto utilizado por varias generaciones de ingenieros que estudiaban geología en aquella época. Si pasamos a Ecuador, tiene una historia completamente diferente. Y esa historia está asociada al naturalista y geodesta Charles Marie de Condamine, de la Condamine, que era un naturalista que, mandado por la Academia Nacional de Ciencias de Francia a estudiar en Ecuador, y básicamente los objetivos de esa misión de estudiar en el Ecuador era poder medir la longitud de un grado de meridiano. En esos momentos la Academia de Ciencias de París discutía con otras academias si la Tierra era achatada en los polos o era achatada en el Ecuador. O sea que era elongada o era achatada en los polos, y eso se iba a dilucidar a través de estudios que se realizaron en el norte de Europa, cercana a las más altas latitudes, y compararlos con las latitudes del Ecuador en Ecuador. ¿Qué ocurre? A esa expedición vino también un astrónomo, hidrógrafo y matemático, que después fue muy popular y conocido, que era Pierre Bouguer. Bouguer todavía no había descubierto la anomalía de Bouguer, la descubrió después en sus estudios del Himalaya, pero hizo un importante estudio geofísico de los Andes que publica años más tarde. En esa expedición participaba un español, Antonio Dulloa, que era un naturalista español, que tuvo serios problemas de celos con los franceses que venían en esa expedición, y al poco tiempo deja la expedición de la Condamine y se dirige al Perú. En Perú lo contratan a Antonio Dulloa, el virrey en aquel entonces, para estudiar las minas de azogue de Huancavelica. Van a ver que las minas de azogue de Huancavelica producían mercurio, y el mercurio era el principal mineral que le permitía, el principal elemento utilizado para los beneficios de minerales de elementos metálicos como la plata y el oro. Entonces, esa mina de mercurio de Huancavelica abastecía de mercurio a gran parte de las colonias españolas del norte, de California, de la parte sur de Norteamérica, en México, en Perú, en Chile, donde había una mina de plata y oro en las colonias españolas. El mineral que utilizaban era el azogue para el beneficio de la plata y del oro. En sus estudios, este naturalista español adquirió fama porque fue el descubridor del elemento platino. Aquí vemos a Antonio Dulloa en un retrato de la época, y el monumento a la mitad del mundo, que está al sur de Ecuador, al sur de la ciudad de Quito, que rememora el sitio donde se estableció la posición del 0 grados de latitud, o sea, del Ecuador, en lo que era la audiencia de Quito. Hoy sabemos que le erraron por 120 metros, 130 metros, pero sigue teniendo la importancia histórica de entonces. En ese Quito, después de la expedición Condamine, el presidente Gabriel García Moreno, ya casi a fines del siglo XIX, crea un Instituto Politécnico Nacional para que se formen con las ciencias básicas los primeros ingenieros del Ecuador. Y como era una persona muy religiosa y admiraba a los jesuitas, pidió a la orden jesuítica que mandara profesores para formar ese Instituto Politécnico.
Entre los profesores que vinieron para enseñar al Instituto Politécnico vinieron 3 jesuitas alemanes, y uno de ellos fue el primero que enseñó geología. Ese jesuita que lo vemos acá sentado a la derecha del presidente se llamaba Teodoro Wolff. Teodoro Wolff, que enseñaba en la Universidad de Bonn antes de venir a América, ya había tenido ciertos problemas por sus ideas darwinistas. Él hablaba sobre la evolución y trataba de congeniar la religión con la evolución, y era un firme seguidor de las ideas darwinistas. Cuando llegó a Ecuador, empezó a dar sus clases, estudió la geología de las Islas Galápagos. Uno de los primeros estudios de estas islas está hecho por Teodoro Wolff, pero al poco tiempo de estar, los 4 o 5 años de estar enseñando, empezó a tener problemas, no con los ecuatorianos, sino con los otros profesores jesuíticos. Le quisieron cambiar el plan de estudio, lo quisieron censurar, y él decidió que antes de ser censurado, prefería dejar el Instituto Politécnico. Dejó el Instituto Politécnico, colgó los hábitos, y se buscó una forma de ganar la vida, dando charlas y conferencias en Guayaquil, donde subsistió básicamente durante un año. En 1875, o sea, un año después de haber dejado el Instituto Politécnico de Quito, recibe una oferta para volver a enseñar como profesor en la Universidad de Bonn. El gobierno se entera que le van a contratar de Alemania y lo invitan a integrarse al gobierno como geólogo del Estado ecuatoriano, y como tal trabaja durante varias décadas recorriendo gran parte de Ecuador, de norte a sur, y produce una obra realmente extraordinaria que es La geografía y geología del Ecuador. Es una obra de 500 páginas donde hay actualmente una edición moderna, facsímil de la edición antigua, que es realmente meritoria porque describe con mucha precisión las características geográficas, geológicas y mineralógicas del Ecuador. Para imprimir esa obra va a Alemania. Es una excelente impresión, tanto de la obra como los mapas que acompañan a esta obra, y estando en Alemania ya no vuelve de vuelta a Ecuador, y es nombrado ciudadano honorario de Ecuador con una pensión vitalicia poco antes de morir, donde fallece finalmente en Bonn, fallece en Alemania en 1922. Brasil, que había empezado también con José Bonifacio de Andrada de Silva, con sus estudios geológicos. Sin embargo, José Bonifacio se dedicó a investigar y a estudiar, y no se inclinó o no tuvo las condiciones para crear una escuela de geología y minas en Brasil. Tuvo que el emperador don Pedro II fundar una escuela de minería en 1876, mediante la contratación de Claude-Henri Gorsey, un famoso mineralogista francés, ya reconocido en Francia, que viene a Brasil para crear esa escuela de minería. Recorre gran parte de Brasil y llega a la conclusión que el lugar ideal para hacer eso es Ouro Preto, y básicamente porque estaba casi pegado al cuadrilátero ferrífero, donde había numerosas manifestaciones minerales en los alrededores de Ouro Preto, por lo cual se establece finalmente la Escuela de Minas por recomendación de Henri Gorsey en esta localidad. Esa Escuela de Minas de Ouro Preto pasó con los años a ser la Universidad de Minas Gerais o la Universidad de Ouro Preto. Gorsey recorrió varios lugares de Brasil, entusiasmado mineralogista, hace una gran colección de minerales y variedades de rocas, tanto ígneas como metamórficas, que expone en el Museo de la Escuela de Minas de Ouro Preto, uno de los museos mineralógicos más importantes de América del Sur. Hizo una completa colección de rocas y minerales que fueron la base del actual museo de la Universidad de Ouro Preto. De esta primera escuela de minería egresaron los primeros ingenieros de minas, y estos primeros ingenieros de minas fueron los que formaron a los primeros geólogos educados en Brasil. Como gran mérito, y se lo reconoce por haber identificado el topacio imperial, una gema que la llamó así en homenaje al emperador, y fue un presente que hizo a doña Teresa Cristina. Doña Teresa recibió este topacio imperial, y este ejemplar engalana el Museo de Mineralogía e Historia Natural que tenemos
en el Museo de Europreto. Entonces, Gorsey fue el que inició los dictados de los cursos de geología, mineralogía, física y química en la Escuela de Minas de Europreto en 1876. Y así pasamos a Colombia. En Colombia, en 1886, se crean dos escuelas de minería, una en Medellín y otra en Ibagué. La que finalmente progresa y continúa a través del tiempo es la Escuela de Minería de Medellín. Y gran parte del éxito que tuvo esa Escuela de Minería de Medellín, que actualmente es la Escuela Nacional de Minas, es una institución independiente, pero ligada a la Universidad de Antioquia, es haber tenido como uno de sus alumnos y después uno de sus grandes profesores a Tulio Ospina. Y acá vemos que Colombia siguió un camino muy diferente a México y al resto de los países sudamericanos, porque el perfeccionamiento de sus egresados se realizó básicamente, en el caso de Tulio Ospina y otros más, en la Universidad de Berkeley, en California, en Estados Unidos, donde se recibe de ingeniero de minas en 1879. Regresa a Medellín en 1881, participa en la fundación de la Escuela de Minas en 1887, primero como profesor y durante muchos años, hasta su fallecimiento en 1921, como rector de la Escuela Nacional de Minas. Es considerado no solamente un pionero de la enseñanza de la geología de Antioquia, sino por haber producido la primera obra geológica, que es la reseña de la geología de Antioquia. Es conocido, y a través de los años se lo recuerda, como un gran entusiasta de los trabajos de campo. Él básicamente decía que la geología se aprendía en el campo, los minerales se aprendían en el campo, reconocer, y la historia de la evolución de la geología había que establecerla en el campo. O sea, fue un gran geólogo de campo, tuvo un fuerte impulso de estudios de campo durante sus 30 años casi de estadía como profesor en la Universidad de Medellín, actualmente la Universidad de Antioquia. Dejado Colombia, caemos en el Río de la Plata, y en el Río de la Plata tenemos dos periodos bien diferenciados: los precursores naturalistas que estuvieron en el virreinato y los naturalistas viajeros. Entre los precursores merece un párrafo aparte Tadeo Hanke. ¿Y por qué? Porque Tadeo Hanke fue un naturalista de la misión Malespina, que llegó como parte de la fundación de la expedición Malespina, recorrió durante 3 años gran parte del mundo con esta expedición, pero de vuelta ya, en viaje de vuelta, cuando llegan a Lima, el virrey de Lima le dice: mire, tengo problemas con la mina de Huancavelica que no está produciendo suficiente mercurio, ¿podría usted examinarla? Y Tadeo Hanke se entusiasma, va hasta la mina de Huancavelica, hace una serie de estudios, y su conclusión es que lamentablemente esa mina ha sido muy mal explotada, no ha seguido en forma sistemática las diferentes vetas que se encuentran en Huancavelica, y realmente su recomendación es estar pronto a acabarse, digamos, sus recursos mineros. Pero ese viaje que hizo hasta la mina de Huancavelica despertó la curiosidad de conocer más el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Y le hace un ofrecimiento, una propuesta a Malespina, y dice: mire, hagamos una cosa, ustedes sigan con el barco de Lima hasta Buenos Aires, y yo me voy caminando desde Lima hasta Buenos Aires. Él calculaba un poco menos de un año para hacer ese viaje, y era más o menos coincidente con la fecha que la expedición Malespina iba a pasar por Buenos Aires. Se larga a caminar, recorre gran parte del Perú, es el primero en subir al volcán Misti, volcán casi de 6.000 metros de altura, estuvo más alto que Humboldt en el volcán Misti, hizo un montón de observaciones geológicas, recogió plantas, recogió minerales, recogió rocas. Cuando llega a Cochabamba y conoce a Francisco de Viedma, que era gobernador de Cochabamba, le dice por qué no se quedaba en Cochabamba. Cochabamba era una muy progresista ciudad de Bolivia en aquel entonces, de la cual dependía Potosí y tenía fuertes recursos minerales, y para Francisco de Viedma era muy importante tener un naturalista como Tadeo Hanke en Cochabamba. Francisco de Viedma hace los trámites necesarios y se queda como naturalista español, era de origen alemán, propagado por el gobierno español, en Cochabamba, y hace unos servicios realmente extraordinarios. Me gustaría mencionar dos de esos servicios.
Uno de ellos es que en aquel entonces, cuando él estaba radicado en Cochabamba, había problemas con las salitreras del norte de Chile y sur del Perú, con el beneficio del nitrato de potasio. ¿Cómo se separaba el nitrato de potasio del nitrato de sodio? En aquel entonces se explotaba en bruto el salitre y realmente en la metrópoli tenían que separar el nitrato de potasio y de sodio. Era muy costoso el flete y realmente económicamente no daba buenos beneficios. Enterados de que había un químico y naturalista como Tadeo Hanke en Cochabamba, va una delegación a entrevistarlo, le lleva muestras de ese salitre, él estudia durante varios días una forma de beneficio, y finalmente encuentra un sistema sencillo que permite, a través del calor, beneficiar y separar el nitrato de potasio del nitrato de sodio. La delegación vuelve muy contenta a Iquique, de donde procedía, y por décadas el salitre de las salitreras del norte de Chile y sur de Perú fue beneficiado por el método de Tadeo Hanke. Es así que una de las calles principales de Iquique lleva el nombre de Tadeo Hanke, en homenaje a quien fue el primero en beneficiar o dar el método de beneficio del nitrato de potasio. No hace falta decir que el nitrato de potasio era muy, muy importante, porque era la base para producir pólvora. Todas las guerras que había en el siglo XVIII necesitaban nitrato de potasio, necesitaban de pólvora para sus ejércitos. Pero como argentinos tenemos un hecho muy interesante, que es Tadeo Hanke fue el primero que publica observaciones geológicas en el Río de la Plata, y más específicamente en el Telégrafo Mercantil, que es un diario abierto por un periodista español en 1801. ¿Y cuál era el problema que tenía ese periodista español? Que no tenía suficientes notas para llenar el diario. Y en ese entonces, a pedido del rey, Tadeo Hanke había mandado un informe donde hace un relato de todas sus grandes contribuciones en el virreinato del Río de la Plata, a través de los estudios realizados en la región de Cochabamba, Perú y otros lugares. Ese informe voluminoso que manda vía Buenos Aires para la metrópoli, en Buenos Aires se hizo una copia, esa copia actualmente está atesorada en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. ¿Y qué ocurre? Que este Mesa, el español periodista que estaba a cargo del Telégrafo Mercantil, encontró una fuente inacabable para sucesivas entregas del periódico El Telégrafo Mercantil, las cosas que decía Tadeo Hanke. Tadeo Hanke nunca se enteró de que gran parte de su obra apareció publicada en como 20 entregas en el Telégrafo Mercantil. Entonces tiene el mérito de haber sido las primeras publicaciones geológicas, mineralógicas y de beneficios de esos minerales que aparecieron en el Río de la Plata. Y otro gran naturalista del Río de la Plata es el padre Dámaso Larrañaga. En el caso de Tadeo Hanke, se había formado en las mejores escuelas europeas, y en el caso de Antonio Larrañaga, el polo opuesto. Había estudiado en el Colegio de San Carlos, se había recibido de presbítero en Córdoba, había hecho estudios de teología a Río de Janeiro, y básicamente era un presbítero, era un cura que estaba a cargo de la iglesia de Montevideo. ¿Qué ocurrió? Que en la iglesia de Montevideo lo conoció Artigas, los casó, fue el cura párroco que los casó a ellos, y su amistad lo llevó a ponerse del lado de Artigas, primero durante las invasiones inglesas. Cuando vinieron las invasiones inglesas a Buenos Aires, Dámaso Larrañaga fue con Artigas, vinieron aquí a recuperar la ciudad de Buenos Aires para el gobierno español, y él estuvo en la batalla del Retiro junto con Artigas, y casi el único relato que tenemos de la batalla del Retiro en las invasiones inglesas se debe a Antonio Larrañaga. Luego de volverse de vuelta al Uruguay, vuelve con Artigas, o mandado por Artigas nuevamente en la Asamblea del año 13 como delegado de la banda oriental del Uruguay. Sin embargo, no aceptan a la delegación en la Asamblea del año 13 procedente del Uruguay, y dado que conocían muy bien a Larrañaga, le ofrecen el cargo de vicedirector de la Biblioteca Nacional. Y es ahí donde finalmente termina de convencerse que lo suyo era la historia natural. Pasa varios años estudiando historia natural, con la ayuda de otros naturalistas que estaban en Buenos Aires, como el naturalista Muñoz, otro uruguayo que tenía una colección de minerales muy importante. Y bueno, finalmente vuelve a Montevideo, crea la Biblioteca Nacional del Uruguay, y publica, más que publica, escribe
la primer geología del Río de la Plata. Y ahí sí es el gran mérito que en 1819 escribió una geología del Río de la Plata donde por primera vez se describen las rocas metamórficas cercanas a Montevideo, se comparan las costas uruguayas de las costas argentinas del Río de la Plata, describen las diferentes secciones, esos depósitos del ensenadense que están tanto en Uruguay como en Argentina, describen sus niveles fosilíferos, y es una obra extraordinaria que se publica años más tarde, pero que realmente fue el primer trabajo geológico y se llama Geología del Río de la Plata, hecho por don Dámaso Larrañaga. Y luego caemos en los naturalistas viajeros. Todos saben quién fue Alcide Vigny y Charles Darwin. Alcide Vigny también llegó a Buenos Aires, procedente de Montevideo, incursionó el río Paraná hasta la ciudad de Paraná, hizo varios estudios de los estratos fosilíferos terciarios que hay en Paraná, recorrió parte de la provincia de Buenos Aires, siguió hasta San Carmen de Patagones y de ahí continuó hacia el sur, dando la vuelta por el Pacífico, hasta la zona de Cobija, en Cobija, que era el puerto de salida de Bolivia hacia el Pacífico, cruza la cordillera de los Andes y está varios meses trabajando en la zona de La Paz. Y produce, sí, la primera sección geológico-estructural de los Andes, que va desde la cordillera oriental hasta casi el Pacífico. Y esta es hecho con geología moderna, con conceptos actualistas, que realmente se convierte en la primera sección estructural levantada en los Andes. Sin embargo, la primera publicada fue la de Charles Darwin, que hizo el cruce entre Mendoza y Valparaíso, y fue el primero que reconoció las diferentes unidades geológicas y la estructura que tenían esas unidades geológicas. Sin ver quién fue primero o no fue primero, hay que reconocer que los dos hicieron importantes aportes como naturalistas viajeros a la geología del Río de la Plata. Luego de estos viajeros, durante la época de Rosas, entramos en una época de silencio, no hubo muchos estudios geológicos, un poco de paleontología por Muñiz, pero muy poco, y tenemos que esperar la batalla de Caseros y la reorganización de Argentina, en esa confederación argentina que Urquiza como presidente ayudó a impulsar, y como Urquiza tenía muchos intereses relacionados con la enseñanza, la cultura, la minería y traer el progreso a esa confederación argentina, siempre estuvo atento a traer especialistas o expertos que le permitieran hacer esos desarrollos. El primero fue el barón de Ugraty, que representó a Argentina en la exposición de París con sus minerales, hizo una copia de varios minerales de las principales minas de Argentina, escribió un libro que se llama La Confederación Argentina, donde escriben esos yacimientos minerales y la geografía y las características generales de la Confederación, y fue director del museo, pero el Museo de Paraná. Pero como bien dice Podgorny, fue un museo más bien raro, porque el museo existía en la persona del barón de Ugraty, no tenía realidad física, no había cosas exhibidas en el museo, sino que como director del museo le permitió organizar esa expedición y mostrar, digamos, las rocas en esa exhibición de París, que realmente tuvo mucho éxito y mucho impacto, porque había una muestra casi de 20 kilos de galena argentífera y sorprendieron de las riquezas que aparecían en la Confederación Argentina. El primer realmente director del museo y creador del Museo de Paraná es Augusto Bravard. Y Bravard también tiene una historia muy interesante, es un francés que había estudiado en Auvergne como ingeniero de minas, pero se ganó la vida mediante la producción de colección de fósiles. Iba a un lugar, coleccionaba fósiles, los clasificaba, producía una hermosa colección con los mismos y la vendía a los museos. Encontró su forma de vida hasta 1848 haciendo ese tipo de cosas, pero en 1848 hubo una revolución y esa revolución lo hizo tener que interrumpir sus actividades donde estaba ahí en Francia, y se reimplantó de vuelta la monarquía, y él como republicano confeso tuvo que dejar a Francia. Y antes de dejar Francia pasó a Londres, en Londres conoció a Darwin, y Darwin le dijo, mire, si usted quiere coleccionar fósiles, tiene que ir a Argentina. Hay todas unas barrancas llenas de fósiles por todos lados, realmente le recomiendo seriamente que vaya.
aprovechó, vendió una de las últimas colecciones de fósiles que tenía, se las vendió al British Museum y con eso se pagó el viaje y la venida a la Argentina. Llegó en 1851 y cuando llegó se dedicó a coleccionar fósiles. Interesante, una de las primeras colecciones de fósiles que hizo Bravard fue en las barrancas de Belgrano, en lo que se llamaba en aquel entonces la cantera o la calera de los franciscanos. En plenas barrancas de Belgrano había unos afloramientos de belgranense que tenían una serie de conchillas de moluscos, pero a su vez eran bastante ricas en calcio, la roca era calcárea, y la utilizaban como cal los franciscanos. Él hace la primera colección de fósiles de las barrancas de Belgrano, y eso fue muy importante porque a partir de ahí recorre gran parte de la provincia de Buenos Aires. El gobierno, viendo su capacidad para estudiar esas cosas, lo manda en una expedición al sur de la provincia de Buenos Aires, va hasta la Sierra de la Ventana, llega hasta Bahía Blanca y produce en ese viaje el primer mapa geológico realizado en la República Argentina, que es un mapa de la región de Bahía Blanca que comprende desde la Sierra de la Ventana hasta la costa atlántica. En ese estudio que hizo de las barrancas cercanas a la costa atlántica, hace realmente una excelente descripción de los estratos portadores de los fósiles correspondientes, y estudia también en otro trabajo la formación pampeana. Esa formación pampeana dice que no tiene un origen subacuo, que no es depósitos aluviales o de aluviones, como decía Darwin, sino que dice que son depósitos subaéreos. Esa interpretación del origen eólico que hoy día se acepta para el Oeste pampeano, cuando la leyó Darwin no lo podía creer, dice qué cosa exquisita, qué cosa rara que propone este Bravard para el origen del Oeste pampeano, y digamos, él y Burmeister le niegan la posibilidad de que sea un depósito subaéreo el Oeste pampeano. Tanto Burmeister como Darwin están convencidos que son depósitos de aluviones de forma subacua. Independientemente de eso, hizo un excelente trabajo en las barrancas del Paraná, que publicó con sumo detalle. Es uno de los primeros estudios tafonómicos bien detallados de sus fósiles, y fue tan exitoso como director del museo que también fue nombrado inspector general de minas. Y como inspector general de minas lo mandan a San Juan y Mendoza en 1861 para estudiar el potencial minero de las provincias de Mendoza y San Juan. En esa oportunidad lo agarra el terremoto de Mendoza de 1861, y muere esa noche aplastado por una de las paredes del hotel en Mendoza. Realmente tuvo un triste fin, fue una persona tremendamente capaz, quizá hubiera sido otra la historia de la geología en ese momento, con la participación de Auguste Bravard. El otro que tenemos también conchavado por Urquiza es Víctor Martín de Mussy. Y Víctor Martín de Mussy también naturalista, era realmente muy completo, era médico, naturalista, químico, como eran casi todos los naturalistas con una fuerte formación en la historia natural. A través de la propuesta de Urquiza, recorre 20.000 kilómetros de Argentina, y sabemos que son 20.000 kilómetros porque facturaba por kilómetros, recorre esos 20.000 kilómetros y realiza, digamos, la primera síntesis casi completa de la geografía y de la geología de la Confederación Argentina, que es uno de los capítulos que está en la obra de Mussy. Son 3 tomos de texto más un tomo de mapas, que son realmente extraordinarios. Terminado la presidencia de Urquiza, Derqui no estaba tan interesado como Urquiza en esos tipos de estudios, y para producir los tomos restantes y el Atlas, tenía dificultades económicas, y finalmente el general Mitre es el que le da los fondos necesarios para terminar su obra. Es una obra fundamental, es el primer inventario estadístico, geológico, geográfico que tenemos de la Argentina. Y ahí tenemos el último de estos naturalistas, que era un ingeniero de minas, Ignacio Ricard, o Francis Ignace Ricard, que era un ingeniero de minas egresado en Dublín, era irlandés, y este irlandés estaba trabajando en su especialidad en Chile, cuando Sarmiento, como gobernador de la provincia de San Juan, se entera que está Ricard, y lo invita a venir a San Juan, y lo nombra inspector de minas de San Juan. Y como tal, recorre y hace los primeros estudios, diría, técnicos, profesionales bien hechos de las minas de
plata que están en el flanco occidental de la precordillera, y en el flanco oriental de la collada frontal, famosas minas como Castaño Viejo, Castaño Nuevo, Cuatro Amigos, Tres Amigos. Hay toda una serie de minas, un veterín impresionante de vetas de plomo con plata, que son las que estudia Ricard, y impresionado por la riqueza de esas vetas, hace la primera planta de beneficio que se hizo en Argentina, que actualmente se preservan como las minas de Hilario. Es una planta de beneficio que está a pocos kilómetros al sur de Barrial, sobre el río San Juan, que todavía gran parte de ella está en pie, que fue construida por Ricard, y en la cual se beneficiaron más de 60 toneladas de mineral a través de la fusión y el método de amalgamación que se aplicó por primera vez en esta región por Francis Ignaz Ricard. Luego pasamos, tenemos que esperar a que en Buenos Aires se reorganizara la Universidad de Buenos Aires a través de su rector, el rector Juan María Gutiérrez, que en esta Manzana de las Luces, aquí ven una acuarela de la Manzana de las Luces de principios del siglo XX, donde pueden ver estas aulas donde se desarrollaron por primera vez la enseñanza de las ciencias exactas, dado que el rector Juan María Gutiérrez reorganiza el departamento que había nacido en 1821, pero había caído, se había extinguido en 1838, lo reorganiza, y a partir de 1865 vuelve la enseñanza de las ciencias exactas a la Universidad de Buenos Aires. Y en la parte geológica ahí se destaca, en primer lugar, Pellegrino Strobel, primer profesor de geología. Tanto Strobel como Ramorino eran dos italianos, uno de Parma y el otro de Génova, que vinieron a enseñar geología al país. Strobel estuvo 2 años en Argentina, hizo la primera expedición de una institución argentina que cruzó la cordillera de los Andes, hizo importantes observaciones, numerosas publicaciones, y a su ida, después de 2 años de contrato, continuó su obra Juan Ramorino. Y Juan Ramorino, que estaba más interesado en la geología del Cuaternario, fue un gran colaborador y un tipo que apoyó muchísimo a Florentino Meguino en sus estudios realizados en la zona de Mercedes, y básicamente lo ayudó a interpretar la antigüedad del hombre fósil en Buenos Aires. Los dos tuvieron un papel descollante y formaron los primeros argentinos. Aquí lo tenemos Eduardo Aguirre, primer argentino formado por el doctor Ramorino. Si bien era ingeniero civil, se dedicó a las ciencias naturales y fue un profesor de geología antes de recibirse, porque pocos días antes de defender su tesis ya fue nombrado profesor de geología. Y durante 30 años fue un gran profesor de geología, muy entusiasta, que formó a las primeras camadas de geólogos argentinos. Y aquí tenemos también a Enrique Hermit, que cuando se jubiló en 1906, Eduardo Aguirre siguió con la cátedra de geología y cambió drásticamente sus planes, porque los planes fueron cambiados porque Enrique Hermit había estudiado en la Escuela Superior de Minas de Francia, venía con las últimas novedades, fue egresado de esa escuela a fines del siglo XIX, y con esas nuevas ideas cambió el curso de la geología local. No solamente cambió eso, sino tuvo una importante fase aplicada que lo llevó a supervisar a través de la Dirección de Minas, donde era director, el hallazgo de petróleo en Comodoro Rivadavia y el hallazgo de petróleo en la cuenca neuquina. Entonces, esa nueva geología que enseñaba Hermit atrajo a numerosos estudiantes, y los primeros geólogos egresados en el país, como Pastor, Nájera, la doctora Mórtola, fueron dirigidos por el profesor Hermit, y a partir de ahí hubo una continua camada de geólogos que fueron saliendo de la Universidad de Buenos Aires. No seríamos justos si no mencionamos en esta síntesis a la Academia Nacional de Ciencias, que si bien fue fundada en 1869, recibió a partir de 1871 por 3 años un geólogo como Alfredo Sterzer. Y Alfredo Sterzer no solamente fue el primer geólogo que inició esas actividades en la Academia Nacional de Ciencias, sino que hizo un importante estudio geológico, recorrió las sierras pampeanas, así ya denominadas por Sterzer, recorrió la precordillera, cruzó los Andes, fue hasta Chile y volvió. Hizo una obra extraordinaria que es la descripción de la geología de la parte interior de la geología argentina.
Él estuvo nada más que 3 años, tuvo que irse por problemas con el doctor Burmeister, que era el director de la Academia de Ciencias de Córdoba, y volvió a su alma mater. Él había estudiado en la Berg Academy de Freiburg, y volvió porque Karl Bernhard von Cotta, que era el profesor de geología, se jubilaba, y le ofrecieron en 1874 hacerse cargo de la cátedra de geología. Y ahí estuvo varias décadas hasta su fallecimiento. Aquí lo vemos a Stessler como profesor de la Academia de Freiburg. Como consideraciones finales, me gustaría mostrarles cuán importante han sido esos 2 centros de investigación y estudio, como fueron la Academia de Freiburg y la Escuela Nacional Superior de Minas de París, uno en Alemania y otro en Francia, donde se formaron nuestros primeros profesores. Y también dejar constancia que en la época colonial fue una excepción el Real Seminario de Minería de México, donde se enseñó geología y minería a partir de 1795. El resto de los países latinoamericanos tuvo que esperar al siglo XIX para comenzar con la enseñanza de la geología. En ello, la primera escuela de geología y minería se estableció en Chile, le siguió Perú en 1851, y Argentina, Ecuador, Brasil y Colombia pocos años después. Los países donde la minería tuvo un potencial importante fueron claves para el desarrollo de la enseñanza de la geología. En todos ellos se debió esperar a la independencia para la fundación de instituciones donde desarrollar esa geología. Esto es básicamente lo que quería contarles. Aquellos interesados que quieran saber un poco más de esto, los invito a leer un trabajo que he publicado recientemente, que se llama Los inicios de la enseñanza de la geología en Latinoamérica, que está disponible en forma digital en la revista de Geociencias Maya, en el número de febrero de 1922. Entonces, les agradezco mucho la atención y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctor Ramos. Ha sido muy interesante. Hemos recorrido Sudamérica, desde Centroamérica hasta Argentina, en poco tiempo. Usted seguramente lo sabe, por ahí algunos de los jóvenes que están en YouTube no, pero uno de los socios fundadores de la Asociación Geológica Argentina, el ingeniero Vittorio Angelelli, era egresado de la Berg Academie de Freiburg. Él hizo ahí su carrera desde los 18 años y según dicen era bastante estricto el estudio y pasó un año mirando minerales en las minas y trabajando en las minas antes de poder empezar los estudios básicos. Bueno, no sé si alguien de los que están en el Zoom, mientras vemos si en el chat del YouTube alguien tiene consultas, si alguien quiere de acá del Zoom decir algo, hacer una consulta, saludarlo al doctor Ramos, etcétera, tienen libertad. Quería Sí, poner tu por favor. comentario para mencionar que Freiburg era muy importante porque en los alrededores de Freiburg había numerosas minas. Y todo el que iba a estudiar a Freiburg, el caso de Humboldt lo relata muy detalladamente, durante el día estaban recorriendo las minas, estudiando los minerales. Y a la tarde iban a la academia a tomar los cursos correspondientes. O sea que tenía una enseñanza práctica, teórica muy buena. Prueba de ello que Werner von Braun fue uno de los grandes clasificadores sistemáticos de la mineralogía. Creó esa disciplina rara que era la ortognosia, que es la clasificación de los minerales, entre otras cosas, y realmente está muy favorecido por su ubicación en Freiburg, que era un centro minero de excelencia en aquellos años en Alemania. Sí, inclusive ellos tienen, ahora no, está todo cerrado, pero las minas comenzaban en las casas, los mineros salían por un pasillito desde su misma casa a la mina a trabajar, y las clases se dan en la mina, en la vieja Elizabeth, Alt Elizabeth, las clases de estructural y de minería. Bien, no sé si alguien quiere decir algo del Zoom, no tengan vergüenza. No, yo nada más quería agradecer a Víctor porque la verdad que estuvo súper interesante la charla, muy linda, muy amena,